Bueno, hoy estamos aquí con un buen amigo que ustedes conocen, pero a lo mejor no todos le han puesto cara. Y es la primera vez que voy a salir en la entrevista, porque él me lo ha pedido y no le puedo decir que no. Con todos ustedes, el gran Fran González. Muy buenas a todos y bienvenidos y bien hallados y bueno, gracias Florido. Y sí, hombre, te dije que toda la vida compartiendo el programa en la radio había que compartir una entrevista juntos, Oh, ¿no? Y claro, encima oh, claro. más por estas fechas, ¿no? Que estamos aquí y que bueno, hay que compartir con la gente y son momentos de compartir. Fran, podemos hablar contigo de un montón de cosas. Eres un comunicador, pero también eres un buen alegador. Sí, Esa gente que tiene una buena conversación. Tienes un montón de pasiones, pero hoy, por esta fecha, vamos a hablar de una pasión que ahora nos contarás cómo descubriste y cómo. Y son el otro día me gustó cuando lo definiste como los nacimientos, hoy en día ya conocido como belenes. ujú. Este que tenemos aquí detrás, Fran ha echado una mano en realizarlo. Y bueno, vamos a empezar aquí sí por el principio. Cómo Cómo nace nace esa esto, no? historia? ¿Cómo Sí. nace esto? ¿No? Pues bueno, mira, la historia nace por mi padre, ¿no? Por mi padre que en este caso en su tiempo compró un nacimiento, porque él siempre lo llamaba así, Sí, el señor. nacimiento, y mi padre y mi madre fueron los que nos inculcaron a que había que montar el nacimiento. De Eh, todas formas, Fran, me da la impresión, porque yo recuerdo ahora cuando venía acercándome para hacer la entrevista, en mi casa, creo que en muchísimas casas hacíamos un nacimiento de mayor o menor medida, pero lo hacíamos todo, era algo sí, muy normal, ¿verdad? era más usual tener el nacimiento que un Exactamente. árbol de Navidad. Sí, señor, yo, Eh, qué curioso. Era más usual, ¿no? De hecho es que se recuerdan grandes belenes, o yo recuerdo de niño ir a ver grandes belenes como el Belén de Mata o belenes que eran grandes y que en aquel momento yo era pequeño, ¿no? Y me llamaban la atención, ¿no? Sí, señor. Algunos que recreaban la parte bíblica y otros que recreaban la parte de la ciudad, que cogían Sí, los sí, típicos sí. coches pequeñitos de toda la vida y recreaban. Y me acuerdo que en la subida del Risco San Nicolás, está el cuartel de Mata, pues se exponía el Belén y se hacía allí el nacimiento. Y ahí un poco viene la historia porque al final mi padre tenía unos tableros inmensos que hubiera traído en su momento y me llamaba siempre la atención porque dice, es el momento de subir los tablones que vamos a hacer el nacimiento. Y hablamos de nacimiento, hablamos de chapas de tranquilamente pues una superficie de 4x4 grandísimo, Que ¿no? había que rellenar. Había que rellenarlo y habían figuras Madre. y habían imaginación y habían, en este caso, pues muchas cosas que traía mi padre para hacer. Pero porque a tu Eh, padre eh, le gustaba. le Dios, encantaba, lo vivía y te lo transmitía así, ¿no? Él no evidentemente. tenía ese tiempo para dedicarnos porque era el que mantenía la casa, él era el trabajador, ¿no? Y era el que nos valía, el cabeza de familia. Y entonces, pues, él lo que le nacía era vernos a todos los hermanos alrededor Haciendo. haciendo el Dios. nacimiento, ¿no? Entonces, claro, en este caso, pues, mis dos hermanas y mi hermano y yo colaboramos. Mi hermano era pequeño, ¿no? Pero también ya estaba trasteando por allí y montábamos los belenes y ya empezaba yo también pues, con mis pequeños inventos, ¿no? De vamos a poner una luz aquí o vamos a hacer esto. Y también tengo muchos recuerdos pues, de mi tío Eulogio, que fue el que un poco me metió en el gusanillo de que había que iluminar una casa, que había que poner una luz al pozo, o que había Sí, que hacer el digamos, agua. un paso más a todo lo que es ese Y mundo, hasta que ¿no? llegó también el agua, ¿no? Que ya nos veíamos desarmando las bombas de agua de lavadoras que tiraba la gente para aprovechar la bomba de Es agua. que antes lo hablábamos que aquí, bueno, lo hicieron muy sencillo, pero no dista de aquellos inicios que era con platina, el agua con platina toda la vida. El agua con platina de toda la vida. Sí, hombre, y la verdad es que después saltamos del Belén de casa a donde estamos hoy, ¿no? A la iglesia de San Juan Evangelista, en el cruce de Sartina. Aquí, en este caso, el movimiento juvenil era bastante grande, todo el mundo se sentía partícipe, Sí, señor. pues los hermanos Hormiga, Pedro Morales, mucha gente que venía, pues hacíamos la significación de la obra de Navidad para toda la gente, significamos el nacimiento con la Virgen María, caracterizados con Sí, 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 sí. las familias, pues hacían las túnicas, nosotros nos recreábamos y hacíamos hasta las salas de Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y montábamos el Belén y metíamos a toda la comunidad de la iglesia, ¿no? Los niños que estaban en la guardería que antes viste, Sí, sí, la sí, antigua sí. guardería del cruce de Sardina, o colegio, colegio guardería, Sí, entonces estaban aquí y significamos en el escenario que te comentamos antes, te enseñamos en fotos, abajo, sí. cómo ahí hacíamos la significación del Belén y de paso
todos esos jóvenes que te mencioné, ¿no? Pedro Morales, Jesús, Isidro, los hermanos Hormiga, mucha gente de Casa Pastores, Orlando, etcétera, Toñi, mucha gente que venía, Sagrario, etcétera, por ahí nombrar infinita gente que participaba, muchísima gente. Y había un movimiento social muy Sí. potente en el que la gente arrimaba y entonces, bueno, había gente que puede ser más cliente o menos cliente, pero todo el mundo se unía en torno Sí es al verdad. Belén y en torno a lo que era armar toda la significación, porque aparte de hacer el Belén te enseñamos fotos, ¿no? De una cueva de papel grandísima donde todo el altar o hacer otras cosas para que la gente... Y ahí se incluye el Belén. Entonces ahí nace también ya pues nuestra historia de yo salir del Belén de casa y venir con un profesor del colegio Taboror, Carmelo López, hacía los belenes que hacíamos con papel continuo y ya íbamos por la parroquia y también ya quedábamos el grupo de gente para venir a hacer el belén. Hacerlo, Entonces ya nos unía también estar ya toda una mañana, toda una tarde y a veces toda una noche. Y también pues ese movimiento también fue cogiendo también un carácter social. Y quiero recordar como aquel vídeo que a mí me marcó mucho, ¿no? También, y seguramente la gente que está viendo en la entrevista y que sea de este entorno, un vídeo que grabamos de cómo pasaba la gente la Navidad y fuimos a grabar a diferentes sitios, al centro de mayores, de Sardina, en la residencia de Sardina, gente que estaba pasándolo muy mal en diferentes casas, acompañados pues, con la gente de Cáritas, ¿no? Y vivimos también la experiencia de cómo vivía cada gente la Navidad y que también saber al final que había gente que lo estaba pasando mal y que estaba aquí, cerca, aquí, en tu pueblo. Y eso también sembró conciencia en mí de ser más austero, de no derrochar y de enseñar también que podemos ser feliz con poco, ¿no? Con poco podemos ser feliz, ¿no? Y todo eso giraba en torno a esto, a los belenes. Para mí después, con el paso del tiempo y esta cronología, tengo la inmensa suerte, porque así nos lo traslada el anterior concejal de Cultura de este ayuntamiento, Antonio Ruiz, de que fuéramos a ver un Belén en la Casa Museo Pérez Galdós, en Las Palmas. ¿Pero ahí de niño o ya jovencito? No, ya nosotros ya con inquietudes más, mucho más de adolescente, ya con 30 y pocos años, ¿no? Y vemos una historia que nos fascinó. Nos manda y nos dice que veíamos, que había que ver los belenes, un Belén que estaba allí, que nosotros no sabíamos quién eran los artistas, pero sí es verdad que llegar y verlo era una cosa que impresionaba porque era el Belén hecho arte. O sea, arte. incluso parecía ustedes un cuadro. que habían hecho tropecientos belenes, les sorprendió ver aquel Belén. Sí, porque era una cosa que se salía fuera de lo común. Era un Belén que tenía vida, que estaba contado, señor. No se veía, no se movía en la figura, ¿verdad? Y después, gracias a una gestión de Pedro Morales, del compañero que estaba con nosotros en el Belén, vimos con Pedro Armas y Julia González, belenistas de Agaete, personas que yo quiero como si fueran mis padres, que en este caso pues aprendí muchísimo de ellos y me sacaron un día la sonrisa porque dice, te vamos a cambiar la forma de hacer Belén y va a dejar de ser Belén de papel continuo y empiezas a hacer el Belén de estilo tradicional, estilo napolitano, con la técnica de los italianos y etcétera, y en Belén entonces, ya mucho currado, ya una cosa muy bestia. Eso fue un mundo, adentrarte ahí. Sí, ya eso fue ya un descubrimiento. Nos tiramos a la piscina y de ahí nace que ese grupo de gente joven que te estaba comentando, Isidro, Jesús, Pedro, en este caso también Octavio, que sería la persona que después ya que siguió conmigo en la tradición de los belenes, que me acompañó mucho tiempo, hicimos oficialmente el primer Belén municipal del municipio de Santa Lucía. Vale. El primer Belén nació de ese movimiento de jóvenes que estaban aquí en la parroquia, de una inquietud de por qué no hacíamos un Belén más grande. Al municipio, sí señor. Y bueno, derrochamos que nos metimos en los antiguos estudios de Radio Taboror, en la parte superior del antiguo Ateneo, hicimos el Belén tan grande que después nos costó para sacarlo por la puerta y dejarlo por la escalera, porque no dimensionamos. Se apuntaron a bruto. Se apuntamos a bruto y la fábrica nos quedó grande. Y ahí ha llegado hasta esos momentos, ¿no? En ese Belén que ustedes hicieron por primera vez, sí ya implantaron todo el conocimiento que aprendieron. Sí. Y entonces, claro, era un Belén... todavía nos faltaban muchas técnicas. Yo sigo diciendo que a día de hoy me sigue faltando muchas técnicas. No llegaré ni a la suela del zapato de los maestros. ¿En serio? Sí, porque me parece, aparte Juli y Pedro,
tienen un Es como un una arte, especie de talento. un talento, y Sí. yo siempre lo he dicho que ellos es una historia que lo viven y que lo visualizan, y visualizan el Belén, y es siempre bonito verlos allí en la casa, pues en Agaete, Sí. viendo, fabricándole, como hemos hablado muchas veces, en verano, escuchando villancicos, para empezar a hacer el Belén, ¿no? Oye, pues ahora Eh, que acabas de decir verano y villancico, eh, tú que lo has vivido, ¿cuándo es el día oficial en que supuestamente arranca? a mí siempre me han dicho y siempre he mantenido, me han dicho, me ha traído ¿Cómo, la historia, cómo ha sido como tu lo he lugar? vivido, Ok. que el Belén siempre se instauraba y se ponía en marcha el día de Santa Lucía, Sí, el día de señor. la luz. Sí, señor. El día de la luz, ¿no? Entonces me acuerdo porque mi padre decía, no, que va a llegar el día de Santa Lucía y hay que montar el Sí, Belén. sí, sí, sí. Y entonces, claro, nos veíamos nosotros, a veces nos queríamos, nos podía las ganas, ¿no? De vamos a montar el Belén, vamos a montar el Belén, porque en mi casa lo vivíamos como una Ok, fiesta. ok, ok. Era una fiesta, ¿no? Vamos a montar el Belén. Pero tenía su día. El Y Belén teníamos tenía otro su día. día. Y me acuerdo que fueron mis hermanas, mi hermana Loli y mi hermana Lourdes, las que llevaban los inicios de la obra, porque uno era como un medio piojo pegado ahí, ¿no? Que estorbaba Claro, más claro, claro. que tal, ¿no? Pero bueno, después con el paso del tiempo, pues mira, la tradición se mantuvo en la familia y bueno, ha quedado tal. Sí es verdad que hace unos años que yo no he hecho, no he podido tener la oportunidad de hacer Belén, y este año, pues, esta pequeñita muestra que está a nuestras espaldas, me ha Te metió invitado, el gusanillo y te lo activó otra vez, ¿eh? sí, me invitó a la parroquia, Sí, nada, ya sabes, hacíamos cuentas, en este caso Pedro Morales, que está por aquí, que sí. no se ve, hacíamos cuentas y hacíamos 25 años que no hacíamos un Belén en la parroquia. Chua. El tiempo pasa, No, y el tiempo hacíamos pasa, ¿eh? 25 años que no hacíamos un Belén. Entonces, con parte de la comunidad de aquí de la parroquia, me llamaron para ver qué idea teníamos, y entonces con los pocos medios que teníamos rápido, Sí, sí, pues ha sí, sido sí. bonito pues ver aquí a algunas hermanas que están aquí, pues en este caso de una congregación que están aquí en la parroquia ahora, y también gente de que participa en la parroquia activamente, pues entre todos, Echar para yo un adelante. poco llevando la dirección de obra, pero en este caso también motivando a que todo el Sí, mundo pues sí, sí, sí. eche el caminito, ¿no? Y entonces, pues, repartiendo esto, yendo a buscar serrín, porque al final, una de las historias que siempre han tenido los belenes como gracioso es eso, ¿no? Y a buscar serrín, o aquí a buscar plantas, aquí O al sea, barranco, aquí digamos a... que esto es la parte final. Sí, Se vive con todo lo que es. claro, ahora, estábamos montando este Belén que está aquí y, bueno, las risas no han faltado, Claro, ni claro, la buena claro, alegría, claro, claro. ni en este caso pues una de las monjas que nos ha puesto los villancicos y en el móvil y estuvo Sí, señor. ambientando, ¿no? Y entonces pues para mí que el paso del tiempo nos va dejando gente y nos va Sí, quitando gente y señor. nos va dejando un hueco más grande, ¿no? Pues el hueco que nos va dejando, yo aquí he plasmado un Belén de mi casa, un Sí, Belén de señor. mi padre y de mi madre, un Sí, Belén que señor. yo quería hacer. Y probablemente ha sido también un regalo de no tener ninguna presión, No. sino simplemente hacer un Belén pues, entre amigos y ya está. De hecho, que aquí cuando llegamos a empezar el Belén fue gracioso porque en este caso me ven ordenando las figuras por momentos, ¿no? Los Reyes Magos, el nacimiento, en este Eso te caso iba a por los preguntar, pastores. ¿cómo se coloca? ¿Por más grande, más pequeña en cuestión de lejanía? Sí, Por escenas que tú quieras también plasmar? yo creo que primero, cuando haces el Belén en estilo napolitano tienes que tener mucho en cuenta la perspectiva, ¿no? Lo haces más, es más grande, Porque juega como con el... la Vale, profundidad, vale. etcétera, ¿no? Entonces, son muchos detalles, muchísimos detalles que se hacen. A mí, particularmente a mí me gusta cuando son figuras que no tengo, que no las conozco, que no las controlo, como las que habían aquí, pues lo primero que hago es venir a ordenar la familia, como le llamo yo, ¿no? Vale, Voy a ordenar la vale. familia, la anunciación del ángel, a los pastores, los reyes magos, el misterio, la gente que ya está pues en el pueblo, los de los oficios, y un poco ahí vamos recreando poquito a poco toda la historia. Y en base a eso, ya después va fluyendo el Belén. En este caso La aquí, imaginación y la empezamos creatividad. por la parte del misterio, y empezamos ahí, y ahí un poco fue, pues vamos a meter por aquí, aquí vamos a hacer esto, vamos a terminar por aquí. Ya algunas cosas que se te quedan de la época, pues hay aquí una figura que está en una perspectiva que si no te fijas mucho en el Belén no te vas a dar cuenta, pero cuando la ves te impresiona Yo, porque parece que viene de muy lejos, ¿no? vale, 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 vale. Y no estamos hablando que es una mesa que hemos subido y tal, porque también, aunque yo habla del Belén napolitano o de los Belenes así como, yo soy un amante de que la gente haga el Belén como sabe. Sí, señor.
No, qué lindo, Fran. Pero no se puede perder la tradición. ¿Sabes? Desde el que va al barranco y trae tierra colorada y piedras Y y las piedras picones y aquellas de picón, sí, quita sí, sí, y señor. hace su Belén, ese Que para mí cada uno lo tiene haga el como respeto, pero que se haga. que En este sea. caso, en este Belén, en el Belén que estamos hablando, en este caso había un chico que no es de la religión católica, que también ayudaba en el Belén. Sí, ¿Por qué? Porque al final trasladamos esto a la parte social, ¿no? Nos está uniendo un trabajo, sí, señor. pero nos está uniendo. Entonces, en un momento en el que todo el mundo es desunido y que todo el mundo mira por su interés, hace falta más momentos como Bien, este más cosas colectivas y y el que hemos más. estado aquí, que en este caso pues habíamos unas 6 personas 7 personas haciéndolo el Belén, pues nos hemos reído mucho, hemos contado anécdotas, Sí, hemos señor. contado, bueno, porque claro, estaba en este caso pues Pedro, estaba conmigo aquí y tenemos anécdotas para aburrir de todos los Belenes que hemos montado y las que se pueden contar y las que no Y se las pueden que no, contar y las que y no. las que no se pueden contar, Sí, pues pues ya me hemos, decía que su crianza aquí de chiquillo, a veces las campanas sonaron las campanas y sonaron, sonaron de sonaron. alguna vez, pero fue sin querer. Fue sin querer. Pero Eh, bueno, esa historia, la verdad es que, bueno, mira, es un trabajo bonito y yo animo a toda la gente que también ahora hay gente en el municipio, que hay otros belenistas también, a toda esa gente que se motive, que siga para adelante, que hagan sus belenes, que a veces el trabajo este nunca será pago, porque exactamente. detrás de esto hay horas y horas y después lo más bonito que uno quiere, que se abra y que la gente vaya y Que lo vea, sí. que visite, ¿no? Y que Sí. se conozca tu trabajo. Y después, a ver si alguna vez, yo lo arranqué de forma piloto, no se le dio mucho tal, pero sí es verdad que en uno de los belenes municipales, creo que fue el tercero que hacíamos, ya en la Casa de la Era, en el centro de información, yo invité a los colegios, mandé una Sí, carta en aquel momento sí, para que se hicieran belenes escolares y hacíamos un concurso de belenes y una ruta de belenes por todos los buena centros idea. educativos. ¿Para qué? Para que no se pierda, porque al final es fomentar, ya no Eh, va más allá de estar el concepto religioso, pero también va la plástica, la sí, 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 imaginación, sí. el trabajo en equipo, Ahí en el todo. pueblo de Lomo Magullo queda alguna gente que lo hace todavía y se hace una ruta con los niños del cole para que visiten los belenes de los vecinos bueno, que lo enseñan además con muchísima gratitud. Y me dijiste antes lo de la música, porque es verdad que se ponía debajo después. Debajo de la música y tal, y el agua, Radio. y el agua, y el agua, El agua. Todo el mundo estaba abajo, ¿no, Fran? el agua nos trajo, en estos belenes aquí de la parroquia, nos trajo un par de sustos curiosos, ¿no? El primer belén que le poníamos agua, Agua. se nos pasó el caudal de la bomba de tal. Entonces, cuando venimos una tarde a tal, nos llama y fregonas para todo el mundo. Pasó Emilia, ¿no? Bueno, pasó Emilia, hizo una riada y la fregona para secar todo el suelo porque se iba a celebrar la Eucaristía. Ya, Venía a abrir las vale, puertas vale, y vale. todo seca, seca, seca. Y no pongan en marcha el agua. No pongan en marcha el agua. Quita el agua ya, quita el agua ya. Y no sé ni cuántos remiendos en este caso le hicieron los hacía, chiquillos claro. al río para que no se saliera y no pudo ser, no pudo ser. Ya quedó el agua, el Belén no se mueve y el agua tampoco. Y ya quedó ahí, pero bueno, bonito. La verdad es que yo digo Sí, que sí, sí, bonito, sí. entrañable y bueno, que todo el mundo lo viva y que se sigan haciendo, la verdad. Fran, antes me comentabas que tienes unas cuantas, no sé cuántas, pero muchísimas probablemente figuras en tu casa. Mm. Eh, ¿Tú crees que tu corazón y la vida te permita que esas figuras vuelvan a salir otra vez algún día? Hombre, yo creo que sí, yo creo que Año, de me ellos gustó que esa sí, respuesta. sí, porque aparte, aunque, bueno, tú sí me conoces, que soy hombre de palabra Sí, señor. y que no, y aunque yo dé Con mi lo bueno y con palabra, lo malo. para lo bueno y para lo malo, Sí, nunca me gusta echarme atrás sí, cuando doy mi palabra, creo que es lo que tiene uno y lo que no vale, no tiene de precio nunca sí, señor. y tal. Y como bien han dicho, a veces de forma acertada y otras veces me he Evidentemente. equivocado y he dicho tal, pero he prometido algo Sí, ya diste tu y palabra di y ya mi está. palabra y se ha ido, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, tengo un compromiso muy bestia y muy grande con mi padre. Porque mi padre me dijo, dice, nunca dejes de hacer esto porque si no se va a perder la tradición. Entonces, cada vez que veo las figuras en la estantería Sí, y miro, siempre recuerdo las palabras de mi padre. Y entonces, verdaderamente uno me gustaría poder volver a hacerlo otra vez. Lo que pasa es que, claro, hacerlo sin la presión con la que lo vivía antes, ¿no? Que era el Belén municipal, sí, que te había entiendo, te entiendo. que tal, que le echas muchas horas y que tienes que trabajar. Probablemente
quizás como lo has vivido te gustaría hacerlo Sí, disfrutando. Y que venga gente y que tal, porque al final, en este caso, pues las últimas andanzas, pues el amigo Octavio Vega y yo, eran los que estábamos sacando ese Belén para adelante, ¿no? Transporte, buscar materiales, Sí. etcétera. En este caso, pues con toda esa historia. Y a mí verdaderamente me da pena porque la tradición está ahí. Y mis sobrinos lo hacen, algunos de ellos lo hacen No, pero a su manera, pero sí se tiene que... tienes toda la razón que me imagino que es cuestión de ponerle ganas entre todos, hablo de toda la comunidad, porque sí es verdad que en nuestras casas se han ido, yo soy el primero que lo he ido desapareciendo y lo hacía, es que en todas las casas era lo más normal del mundo, y como tú dijiste antes, cada uno a su manera, pero lo hacíamos. Sí. Pero el encanto era eso, ¿no? Que llegara, mira, lo hizo con 4 piedras de picón, Sí. lo hizo con 3 papeles y tal, y para mí tiene el mismo respeto ese Belén pequeñito de la familia de la entrada, Sí, señor. que el Belén majestuoso, que más grande que pueda haber en el mundo. ¿No? Tienen el mismo respeto, ¿por qué? Porque detrás de eso hay cariño, detrás de ese trabajo siempre hay cariño, de cada trabajo manual de esto hay cariño. Es verdad. Hay cariño, cuando la gente lo vive desde la tradición, hay cariño. Entonces aquí está claro que vemos belenes en todos lados, como tiene que ser como muy voluptuoso y tal, pero después no, después hay gente que hace belenes que son muy chiquititos, que lo hacen con 4 cosas y queda bonito, y ahí hay que, y digo, mi compromiso está ahí, y como compromiso que y como hombre que no se da para atrás, pues bueno, a ver me seguirá martillando el martillo pequeñito que hay que a ver revolver. si ese día todavía está el boliche y lo podemos vivir, Seguro, va a estar el boliche y tal. Fran, te toca las 2 preguntas, ya tú te las sabes, pero te las tengo que hacer. Sí. Vamos bien, ¿no? ¿Te ponemos punto final o algo así? No, alegando? No, sobre todo dar las gracias. No, hombre, sí vamos a alegar algo, ¿verdad? Porque no he podido estar por un tema de salud en esta historia, verdad, y coño, sí es verdad que tal, sufrí un episodio de estrés por diferentes motivos, en este caso, y eso me llevó a parar porque me veía por un mal camino, porque estaba muy estresado y demasiado nervioso. Y bueno, no he podido estar, pero bueno, en breve, ya así como van yendo las cosas poquito a poco, yo espero volver y estar a tope y venir y participar contigo en el boliche, que para mí ha sido otro descubrimiento de la radio. Que sepas que los bolilleros te nombramos, me emociona, te nombramos todos los días y bueno, que sé que... Lo sé porque me llega. Menos para que estés con nosotros. Sé porque me llega, pero bueno, sí es verdad que me gustaba decirlo y hablar también de algo que no se habla, ¿no? Que es la salud mental, ¿no? Cuando uno llega a unos límites y debe sobrepasar. El otro día Andreu Buenafuente ponía unas palabras, y cuando lo veía él, me estaba viendo a mí. Sí, me sentí identificado, porque lo que él está diciendo es lo que yo estaba viviendo. Sí, señor. Entonces, en todas las cuestiones de la vida, y en este caso, hombre, no son personales que me atañen, son del ámbito de fuera de mi historia, pero bueno, es verdad que han sido unos momentos demasiado duros. Así que otro día hablamos con Fran de bicicleta, pero es otro día. Otro día. La Urbea Furia, la bicicleta de los Reyes. A ver, las 2 preguntas. ¿Cómo está el boliche, Fran? Vos. Bien la cara. Pero muy duramente. De hecho, es que aquí cerca de donde está la iglesia estaba el primer sitio donde viví, y en la azotea había un agujerito del cemento, del encascado, y el agujerito creció para que fuera igual. Y después tuve la suerte, la gran suerte, que estaban los torneros del cruce de Sardina, que estaban en la parte de abajo, que reparaban toda la maquinaria de los pozos y nos daban los cojinetes rotos para sacar los boliches. Y entonces ya, evidentemente, ahora se me va a poner la cara de trastillo de la época, pero eran los que rompían los otros boliches. Pero sí, jugué al boliche y mucho. Al boliche y a las máquinas de los boliches también, que también he hecho los timbos de hecho con elásticos y nosotros, elásticos y tachos. Yo no me acordaba de eso. Sí, que el boliche era fundamental. Por supuesto, era la pieza. El boliche era la pieza. La otra, Fran, si te encuentras a media tarde tranquilito tú a Fran, aquel Fran con esa maldad sana en su interior de niño, ¿qué le dirías mirándole a los ojos? Hombre, yo creo que le diría que viviera, que aprendiera a valorar todo lo que le va a hacer durante la vida, porque yo sí es verdad que
cuando miro hacia atrás, si tuviera que plegar hoy el libro de mi vida, he hecho cosas, muchas cosas. Algunas cosas me tocaron y no me las merecía, pero son parte de la vida, Sí, que la sí. vida es injusta. Pero yo creo que apostara más por todos los sueños que tuvo, ¿sabes? Los que sacó, los que hizo y que los valorara. Por eso cada vez que ahora quiero hacer algo, lo quiero valorar desde el cariño, desde la motivación y no desde la presión social de hay que hacerlo, Hay que no hay que hacerlo, hacerlo, sí, te entiendo. o tengo que estar bien si no estoy bien. Si estoy triste, si estoy alegre, y si me lo estoy pasando bien, me lo estoy pasando bien, ¿no? Pero diría, y sobre todo le diría, porque en este caso sí tengo ahí una pequeña anécdota muy curiosa, que todos los que me conocen bien, saben que el niño no se ha ido. Sí, Y señor. que me cuesta poco bajarme con un mocosillo de 2, 3 años y ponernos a jugar a los coches Sí, o a la o a la bicicleta. Eso o a la es verdad. bicicleta, y la gente dice, pero tienes una edad y tal. Digo, no, no tengo una edad, yo sigo siendo Me da Fran, lo el del mismo. cruce Sí, sardina, señor. Sí, y el que se ponía a inventar y el que había que inventar todo lo que era. Y aparte, siempre fue famoso que, ¿dónde hay que inventar? ¿Dónde están las...? Vamos a buscar, Fran. Entonces, pues sí le diría eso al amigo Fran, que lo vive y que lo disfrute. Fran, el descubrimiento para mí ha sido tú, que ya nos conocíamos, pero ha sido lindo acercarme un poquito más a tu piel y conocerte de cerquita. Gracias, amigo. Que este entorno donde estamos ahora, el cruce de Sardina, fue el que nos dio a conocer. Sí, señor, sí, señor. Con Adolfo Sí, Santana señor. y Sí, compañero que y estaba, Manolo, sí. y Manolo, Sí, que te trajimos a sí. las fiestas del cruce, que también partió de la gente de la parroquia, de ese grupo de la parroquia. Cogimos las fiestas durante 2 años. Dios. Y en este caso, pues ahí te Sí. conocí, y ahí en este caso, y ahí también, como soy persona de guardar mucho en el disco duro de la vida, recuerdo las palabras de Adolfo Santana, que decía que aquello se te quedaba pequeño y que ibas a llegar lejos, y Oh, y llegué otra vez aquí, para al mismo sitio. muestra un botón. Fran, gracias por Gracias, tanto, tío. gracias a ti, gracias a todos los bolilleros, y nada, ya en breve vuelvo a jugar bolillo otra vez. Mi madre mía. Y nada, y pimba.